tratamiento. Nunca se olviden, son usualmente dos los factores que llevan a que tu paciente con asma tenga una crisis. Uno, el tema del medicamento, ya sea porque tú no le diste bien el medicamento, tu paciente no siguió la indicación adecuada o simplemente no hubo una buena comunicación con el paciente. O sea, no, el primer punto, porque tu paciente hace crisis, tema de medicamento, mal usado, mal indicado, etc. Segundo punto, que tu paciente te hace crisis. ¿Por qué lleva a tu paciente a crisis? Las infecciones respiratorias, sobre todo virales. Por eso es que si se han dado cuenta, en época de cambio de clima, los pacientes con asma abundan y en ese rato llegan pues crisis. Entonces, ¿cuáles son los dos factores que llevan a tu paciente a que hagan crisis? Principalmente, mal uso de la medicación, el factor adicional, y dos, las infecciones respiratorias, sobre todo virales. ¿Ya? Pero virales nadie se puede salvar. Otros factores son los alérgenos, etcétera, pero eso es más raro. Más común es eso. Instalación lenta por infecciones respiratorias, sobre todo virales, y mal control de enfermedad respecto al medicamento. En cuanto a la gravedad de la crisis asmática puede ir desde leve hasta moderada grave a vital o casi fatal. Doctor, ¿existe asma fatal? Sí, pero el asma fatal no lo vemos nosotros. El asma fatal básicamente lo ve el forense, lo ve el patólogo, el paciente se murió. Entonces nosotros llegamos hasta asma casi fatal o asma crisis vital. ¿Alguien de acá rota conmigo? Pero ¿cuándo me tocaron ustedes? Viernes. Hay una paciente que no ve, igual les voy a presentar ahorita como caso para todos, para que la conozcan. Pero que está hospitalizada, aquí les voy a dar paciente. Igual para el conocimiento de todos les voy a presentar a qué me refiero. Haciendo un mini paréntesis de lo que me gusta hacer. Imagínense que ustedes están en su primera guardia nocturna de emergencia. Primer día. Llega a su primera guardia, el médico los ve llegar, qué lindo, te llegaste, voy a cenar, te quedas a cargo de la guardia, media hora más o menos, te voy y vuelvo. Te quedas a cargo con la interna de enfermería, que también está en su primer día. Duplica el siguiente. Y te quedas emocionado, y justo a esos 5 minutos que se va tu asistente, llegan 2 crisis asmáticas severas. Características de las dos crisis asmáticas, jóvenes, ambos de 20 años de edad, con asma mal controlada, que vienen por disnea, frecuencia respiratoria, me estoy inventando, frecuencia respiratoria en 32, frecuencia cardíaca en 130, uso de musculatura abdominal, intercostal, supraclavicular, cianosis perioral, hipotensión, ambos vienen con presión de 80-40. ¿Ya? Y solamente tienes una camita para que ingreses ahorita a shock trauma, a que lo estabilices pero ya. Auscultas, y en el primer paciente tú escuchas sibilantes, inclusive sin el estetoscopio, lo escuchas el pitido a 1 metro de distancia y lo escuchas el sibilante. Y al otro le colocas el estetoscopio y no escuchas absolutamente nada. Mi pregunta es, ¿a cuál de los dos ingresos le das prioridad? ¿Al que tiene sibilantes o al que no le escucha nada? Al que no tiene sibilantes. ¿Quién dice el que tiene sibilantes? ¿Quién dice el que no? Prioridad, nunca se olviden, eso se llama tórax silente. Nunca se olviden, tórax silente o silencio auscultatorio, como bien dice acá, eso es un asma casi fatal. Ese paciente se te está muriendo. El paciente va a hacerte paro cardíaco en el momento en que lo estás examinando. ¿Por qué? El primer paciente ha hecho broncoespasmo, pero todavía la vía aérea, aunque es chiquita, todavía le da una esperanza que haya flujo de aire. El otro ya no, el otro hizo esto. Se le cerró todo. Ya no pasa el aire. Entonces, paciente, si tú tienes esos dos, nunca se olviden, y eso es bueno que lo recuerden, porque podría que también les pase, al que tiene silencio auscultatorio, a ese prioriza. No, que el otro sea que sí, al doctor, sí. Pero tenemos que darle prioridad. Pero tienes que darle prioridad, bueno, no es al otro, obviamente. Pero tienes que priorizar al que tiene silencio auscultatorio, porque eso es asma casi fatal. Ahora, el resto es variable, pues desde casi leve, frecuencia cardíaca menor de 100, parámetros básicamente normales, y conforme va empeorando la función, la exigencia de la musculatura respiratoria va siendo de distintos grados de crisis.
¿Ya sé cómo vamos a hacer? Terminemos con el poco, pues. El día que yo les pregunte, por favor, en su examen práctico, si es que les pregunto, colóquenme, defíneme EPOC, por Dios que yo los jalo. Si es que me ponen EPOC, definición, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ya me han hecho así, por eso que en función a mi experiencia ya les digo. Yo los jalo, por Dios, esa pregunta al menos que me pongan. ¿Qué te estoy pidiendo? No que me digas qué significa el acrónimo, te estoy pidiendo que me digas qué es. Y aquí dice, es una afección pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos. ¿A qué me refiero? Tos productiva, disnea, expectoración, y lo que más me interesa es que no hay variabilidad, a diferencia del asmático. El asmático hemos dicho que hay variabilidad, hay extremos del día en los que es más la crisis. El paciente con EPOC está con la misma sintomatología mañana, tarde, noche, igual. Y tiene esto de acá, hace esta onda. ¿A qué me refiero con esta onda? Episodios del año en el que está tranquilo, bien, y tiene episodios del año en que semanas o meses en que está mal. Otros tantos que está bien y otros tantos que están mal. Pero cuando le da la molestia, está con una tos imparable, no varía en el día. A diferencia del asmático, que sí hace la variabilidad. Hay dos tipos diferentes de EPOC. Eso les habrán dicho, ¿no? El bronquítico y el enfisematoso. ¿Cuál es el bronquítico? ¿Cuál es el enfisematoso? Entendamos entonces a qué me refiero con el enfisematoso y el bronquítico. ¿Puedo ponerlo aquí, por favor? Esta es la vía aérea, ¿no? El bronquio, tenemos el alveolo y buscamos hasta que no tenemos 8:30, ¿no? Sí. Acabamos 8:30 para que no me estén alocando. Que se vayan, me abandonan. No se vayan corriendo abandonando. El problema en el paciente con cualquier enfermedad obstructiva, ya sea asma o EPOC, ¿cuál es el problema? ¿En el ingreso o en la salida de aire? Eso es algo que debemos tenerlo claro. En el paciente con enfermedad obstructiva, ya sea asma o EPOC, el principal problema no es el ingreso de aire, el principal problema es la salida de aire. El paciente es un sistema de válvula, ingresa y para que salga es el problema. Entonces, sigue ingresando y se sigue reteniendo, sale un poquito. Ingresa otro tanto, sale un poquito y se sigue reteniendo. Es como un globo que tú tienes en plena época de carnaval, que pones en tu caño y estás abriendo. Lo llenas, hasta que llega un momento y ya se reventó. Básicamente es el mismo principio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Llega un determinado volumen, llega oxígeno por acá, oxígeno, se va llenando, hasta que llega un momento en que esto se fue, desapareció. Y estas moléculas dijeron, ¿y ahora? ¿A dónde nos vamos? Se quedaron en el aire. Obviamente no se van a quedar así como si no no se forma eso, ¿no? Entonces empezarán a buscar otras vías. Pero eso es lo de menos. Lo que yo quiero que me entiendan es lo siguiente. Aquí también recordarán que, aunque en menor cantidad, hay oxígeno que busca hacer el intercambio, pero se sigue con la misma interrogante. ¿Y ahora? ¿A dónde me voy? Entonces, primera conclusión, a nivel de la sangre, obviamente hablamos de nivel de sangre, ¿cómo estará la concentración de oxígeno si no se está haciendo el intercambio? ¿Normal, alto o bajo? ¿Cómo se intercambia? Obviamente estamos hablando de una parte súper teórica, solo para que se entienda. Es decir, la concentración de oxígeno en la sangre va a estar disminuida. Pero tu cuerpo no se va a contentar con decir, qué bueno, el oxígeno está bajo, me hace igual al oxígeno bajo. Al inicio intenta seguir reclamando, es un mecanismo de adaptación. Al inicio tu cuerpo necesita continuar con sus funciones básicas, a pesar de que la concentración de oxígeno está bajo en el cuerpo. ¿Quién transporta el oxígeno? ¿Está llevado por quién? Obviamente la sangre, por la hemoglobina. Pero la hemoglobina no viene solita, ¿viene en dónde? En tus eritrocitos. ¿Qué era el glóbulo rojo? Yo me da pereza por eso. ¿Y los glóbulos rojos de dónde salen? De la médula ósea. Entonces, te dice el cuerpo,
tengo baja concentración de oxígeno. Necesito que ese poco de oxígeno empiece a circular más rápido en el cuerpo. ¿Qué es lo que debo aumentarle? El transportador. ¿Y de dónde sale el transportador? De la médula ósea. Empieza a botar un montón de glóbulos rojos. No, pero yo todavía estoy inmaduro, no me importa. O sea, y empiezan a pasar glóbulos rojos. Un montón. ¿Cómo se llama esto? Policitemia. Esto es policitemia o poliglobulia si quieren colocar. Esto les han explicado en hematología, de policitemia. Pero ¿cuál es el otro nombre de la policitemia? Porque recordarán que policitemia es primaria, la policitemia vera, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso hablamos de una policitemia secundaria. ¿Secundaria qué? A, EPOC. ¿Qué patrón? Patrón enfisematoso. Pero a su vez, este paciente, como está botando un montón de glóbulos rojos, ¿qué va a empezar a ponerse? Rubicundo. Pero a pesar de eso debe explicar la rubicundez del paciente, el paciente es rubicundo, pero a su vez, esta policitemia me va a llevar a algo. Al inicio es un mecanismo compensador, me va a hacer circular el oxígeno, el poco oxígeno en el cuerpo. Pero mi cuerpo sigue demandando un determinado metabolismo. La mitocondria necesita como sustento el oxígeno. Pero si llega un momento en que se va agotando, de la respiración aeróbica, bioquímica que tanto les encanta, de la respiración aeróbica pasamos a respiración anaeróbica, producción de lactato. Vamos a empezar con otras vías de obtención de energía. ¿De dónde? A partir de los carbohidratos al inicio, lípidos y más adelante proteínas. ¿Qué va a pasar si tu cuerpo empieza a consumir, a intentar sacar energía de tus lípidos y de las proteínas? ¿Qué vas a empezar a hacerte? ¿Así o así? Empiezas a bajar, te consumes. Y eso es lo que genera esto, como algunos le llaman, lo comparan como el Quijote de la Mancha. Flaquito, rubicundo, el patrón EPOC, enfisematoso. ¿Sí? Pero por otro lado tenemos la posibilidad que mi paciente haga un patrón bronquítico. Hagamos esto. El problema es ya en el bronquio. ¿Qué es lo que pasa? Se va a llenar de mucosidad, de secreciones, y aquí es donde me hace el verdadero broncoespasmo. Disminuye la luz del bronquio. Es aquí donde no ingresa la cantidad de oxígeno que debería ser, y entramos en el siguiente problema. Oxígeno, acá como no hay ningún problema con el alveolo, el oxígeno también va a ingresar, pero también que tenemos que eliminar el CO2. Pasó por aquí, perfecto por aquí, perfecto por acá, pero acá hay algo que te evita cerrar, que te evita salir, un sistema de válvulas. Seguimos acumulando CO2, y esto te va a generar la hipercapnia. Estos pacientes usualmente son muy retenedores de CO2, de hipercapnia, y como te hacen mucha retención de gas a nivel del cuerpo, lo que va a generar es cambio en la morfología, tórax en tonel, aumento de los diámetros, y suelen ser pacientes que tienen tendencia a la cianosis. El bronquítico crónico. Básicamente esto de acá es lo que les acabo de resumir. Ahí lo leen. Siguiente, es el tórax hiperinsuflado. Diagnóstico espirométrico. ¿Cómo se define EPOC? El concepto de EPOC es facilito. Recordemos, para martirizarlo nada más. ¿Quién anotan conmigo? De miedo. Ya saben lo que les hago. Sí saben, ¿no? Porque con toda la rotación. Ya lo he aprendido. Los compañeros yo no los dejo rotar si no vienen leyendo. Si no leen, los mando todo en el. Espero que nací así. Diagnóstico espirométrico de asma. ¿Cuál quieren ustedes? 70% post-broncohidratación. No te entiendo. O sea, que post-broncohidratación tengan el 70% en el FEV sub 1 y la capacidad crítica pasada.
El verso 1. No, repito, asma, ojo, B1 capacidad vital forzada menor al 70%, más prueba broncodilatadora positiva que corresponde a B1, variabilidad de B1 por broncodilatación mayor a 12% de 200 mililitros. ¿Facilito? Más o menos. Si se les hace difícil eso, les voy a facilitar la vida. ¿Cuál es el diagnóstico espirométrico de POC? B1 capacidad vital forzada menor al 70% por broncodilatación. Fin de la historia. Se acabó. No hay más vuelta que dar. ¿Más fácil o más difícil? Más fácil. Entonces, Yo que tengo estamos memoria de martirizados, pollito, regresamos. Memoria del pollo tengo. Ahí está. Resuelva el otro. ¿Recuerdan estas? Se les hacen conocidas. Resuelva el otro. Qué mismo. Dígame el diagnóstico final. Ya no había encontrado más que llevar al grano de lo que acabo de preguntarles. Es más clarito todavía se lo pongo. Igual como lo pones todavía, lo pongo conmigo. Tiene alma. ¿De qué color es el caballo blanco de San Martín? Blanco. Les acabo de hablar de cuál es el diagnóstico espirométrico del POC. B1 capacidad vital forzada menor al 70% por broncodilatación. Ya, lo busco. B1 capacidad vital forzada ya. Por broncodilatación, ¿cuánto tiene? ¿Qué es? El POC. Se acabó. Fin de la historia. Eso es el diagnóstico de la prueba que hemos visto hace rato. Era un patrón obstructivo que no cumplía con criterios de asma, pero sí ahora sabemos que es un paciente con POC. ¿Por qué? Porque tiene el B1 capacidad vital forzada menor al 70% postres de broncodilatación. Fin de la historia. Se acabó. ¿Cuál es la conclusión de esta espirometría? El POC más probable que aquí. Fácil. ¿Y cómo se que se pica? Ahora sí. Estaba aquí. Entonces, facilito, ¿sí o no? El asma es muy tranca para aprender. Mejor no les pregunto de asma, puro por no. EPOC en el Perú, estas son las dos principales causas de EPOC medioambientales, por causa del tabaco y sobre todo por la biomasa o polución. Hay distintas variables de EPOC. Para que las lean y estudien, sí, pero para cuestión de práctica, en el Perú principalmente presentamos estos dos, tabaco y sobre todo por biomasa. ¿Qué es la biomasa? Es el producto de la combustión de compuestos orgánicos. Ejemplo, quema de madera, la leña, los carbones, cuando le gusta hacer su parrillada. Hay un dueño de un local acá en Chiclayo, conocido, no le voy a decir el nombre obviamente, ni el local, que es mi paciente, joven, pero que es dueño de un local acá de parrillas y le encanta a él mismo hacer sus parrillas. Sabe que tiene POC, ya tiene diagnóstico de POC, está con sus inhaladores para el POC, pero no puede dejar su negocio y él tiene que hacerlo porque nadie lo hace como él. Entonces, ¿cuál es la primera medida preventiva que deberían sugerirle al paciente, aparte de darle su tanda de medicamentos? Si tu paciente fuma, ¿cuál será tu primera medida? Obviamente dejar. Esa es la primera medida. Cuando ustedes les pregunten, ¿cuál es la primera medida de manejo de tu paciente con el POC? Aparte del tratamiento farmacológico, es retirar la exposición. ¿Algunos le hacen caso? No. Entonces, respecto a lo de aquí, como les he dicho, en el Perú tenemos estas dos principales causas, por exposición a tabaco y por exposición a humo de leña, a la biomasa. Cuando nosotros entrevistamos al paciente con sospecha de POC, siempre dentro de la historia debemos preguntarle por exposición a estos dos, dependiendo de la zona, obviamente, ¿no? Si te viene una persona que vive, no sé, pues vive en Islandia, en Groenlandia, ha nacido y vive en Miami, no le vas a preguntar ¿cuántas horas ha cocinado leña? Te va a mirar raro. Entonces debe ser dependiendo del sitio, obviamente, del paciente. Si te vienen usualmente son personas ya mayores de 60 años, que es de zonas rurales, sobre todo mujeres, por el tema del tema de la cocina y todo lo demás, y que te viene por síntomas de tos, tiña, flema, fatiga, que dicen ellos. Deberás entrevistarla y preguntarle, señora, ¿usted ha cocinado leña? ¿Cocina leña? Posiblemente ahorita te diga no.
Pero te le preguntas, ¿y cuando usted era niña cocinaban a leña? Ah, sí, cuando era niña en el campo, cuando vivía. Preguntarás, ya, ¿cuántos años cocinaba leña? Va a tener una respuesta, por poner un ejemplo, 20 años. 40 años hemos cocinado leña. Al día, ¿cuántas horas más o menos estaba expuesta a la leña? Por ponerte un ejemplo, 5 horas, un número al azar. Multiplicas esas 5 horas que cocinaba al día por el número de años total que estaba expuesta. ¿Cuánto nos da ese resultado? Multiplicación simple, 5 por 40, 200. En este ejemplo al azar, como en este ejemplo al azar me ha salido 200 horas, nosotros lo expresamos como horas año. Eso se llama índice de exposición a biomasa. El diagnóstico espirométrico de POC es cierto que es el que hemos dado hace un momento, B1 con capacidad vital forzada menor al 70%, o PD o broncolilatación, pero si no tienes el acceso a la espirometría y le haces esa pregunta y en el cálculo te sale por lo menos 200 horas año, ya es suficiente con eso para que tú digas que tu paciente tiene POC. Menos de 200 horas año. Bueno, más. Menos de eso tendrías que ampliar con otros estudios. Pero si tu paciente tiene más de 200 horas año en el índice de exposición a biomasa, ya puedes definir que tu paciente tiene POC. ¿Sí? Independientemente de la prueba espirométrica que hagas. Para el caso del paciente que fuma. Si el paciente viene fumando o tiene un historial de haber fumado, de veras, la pregunta es básicamente la misma. ¿Cuántos años ha fumado? No cuántas horas al día fumaba, sino cuántos cigarrillos fumaba por día, fuma todavía, y eso lo divides entre 20. ¿Por qué entre 20? Porque creo que es los cigarros que tienen una cajetilla, ¿no? Sí, me dicen. Cayeron sobre. Entonces, tienen 20 cigarrillos. Yo trabajo. Uno no se pegan, sí, 20. Ya estamos viendo. Entonces, multiplicaremos, le preguntarás a tu paciente cuántos años fumaba o fuma. Imagínate que te dice 30 años. ¿Cuántos cigarrillos al día? 10, por ponerte un ejemplo. Ya multiplicas 10 por 30, 300. Lo divides entre 20, más o menos te saldrá 15, ¿no? Según eso. Según mis cálculos no son malos. Entonces, ese numerito tú lo vas a llevar a esta tabla, al IT. ¿Qué es IT? Índice de tabaquismo. Índice de tabaquismo. El índice tabáquico, a diferencia del índice de exposición a biomasa que mayor a 200 horas año ya te diagnostica POC, el índice tabáquico no te diagnostica, lo que te dice es qué riesgo, qué posibilidad tiene tu paciente de tener POC. Esto sí lo confirmarás con pruebas espirométricas. Menor de 10 ese cálculo que hayas hecho, riesgo nulo. De 10 a 20 moderado, 21 a 40 intenso, mayor de 40 riesgo alto de desarrollar POC. Pero lo que a todos ustedes les interesa, darle tratamiento a tu paciente. Tú quieres darle tratamiento a tu paciente, es tu objetivo final. Repito, siempre les digo lo mismo, la medicina, los tratamientos no son recetas de cocina que a todos les dan lo mismo, tienes que tratar de individualizarlo. En el caso de POC, tú deberás clasificar a tu paciente. Si te das cuenta, existe este cuadro A, B y E, que ahorita lo voy a explicar, pero abajo están estas siglas, MMRC y CAT. ¿Qué es MMRC y CAT? Para eso veamos este gráfico de aquí. MMRC es la escala de Disney en neumología. Así como ustedes han pasado en cardiología la NIHA, ¿verdad? Escala de Disney de NIHA. Por ejemplo, en la NIHA, ¿cuándo es NIHA 0? No tiene NIHA 0, no existe. Escala de cardiología, Disney cardiología. Ya pasaron cardiología. Pero no hay los 3 menores y 3 mayores. No. ¿No? No hay Ah, fe, cardiología. No. Recuerden bien, yo sé que ahorita están medio convulsionando. ¿Cuál es la escala de Disney que se utiliza en cardiología? La NIHA, yo le dejo NIHA. La NIHA. Ah, NIHA. Ya la NIHA, ya la NIHA. ¿Cuándo dices NIHA 1? Cero. No se cansa, salvo que lo mandas a correr una maratón de 50 kilómetros. No hay ningún tipo de efecto. NIHA 4. Cuando. Al reposo, ¿no? Hasta Sí, para al hablar reposo. se cansa. Sí. Ya. Copia, pega, ¿ya? Lo que ustedes hayan aprendido en cardiología, lo aplican acá. Le borran arriba NIHA o NIHA, ponen corrector y le ponen MMRC. Ya acabó la historia. ¿Ya? Cuando es MMRC corresponde más o menos con la de cardiología. 0, ausencia
experiencia de Disney, salvo que hagas mucho ejercicio, 1 si caminas deprisa, lo que ven acá. Hasta el grado 4 en el que hasta para cambiar de vestirse, hacer baño, ducharse, etcétera, actividad mínima, se agita. Entonces, eso es, no estás bostezando, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? También se me alcanza. Volúmenes. Claro. Todo sirve en esta clase para aprender. Entonces, ¿qué es la MMRC? Lo leen. No creo que sea mucho trabajo porque corresponde más o menos con los datos de la NIJA. Digo, NIJA se loca, la NIJA. Pero también tenemos el test CAT. ¿Qué es el test CAT? El CAT es un cuestionario de calidad de vida. El tema de CAT es que es un cuestionario muy subjetivo, depende del paciente. Le pregunta básicamente cómo es su día a día, con estas simples preguntas, ¿no? Le preguntarás, a ver señor, señora, le voy a hacer unas preguntas. Respecto a la tos, ¿me va a decir 0 si nunca tose o 5 si siempre está tosiendo? Por ahí te responde 2, 3, es muy subjetivo del paciente. Te va a poner un puntaje de acuerdo a lo que tú le preguntes. ¿Tiene flema? ¿Siente que le oprime el pecho? ¿Se cansa para hacer sus cosas? ¿Cómo siente su día a día? ¿Duerme sin problemas? ¿Se siente con energía? Si se dan cuenta, son preguntas subjetivas. Pero que el paciente te va a dar un puntaje y cuando sumas todas estas variables vas a tener acá un total. De este total, eso lo vas a llevar a esta tabla. Ahora, tenemos esta tabla. Ya casi estamos acabando. 8 de la noche. 15 minutitos para que los últimos 5 les paso asistencia y a los últimos 10 digan tranquilos. No me estén alojando. El doctor me cierra la puerta, que ya se va. Todos se enojan, ¿no? Más fuerte. Ay, no, por cierto, lo voy a Más fuerte. Ya. Cuadro de doble entrada. Aquí arriba vamos a hablar de las exacerbaciones o crisis. Y aquí abajo vamos a dividir esto en lo siguiente. MMRC, que ya sabemos que es escala de Disney, ahí CAT, que es un cuestionario sobre la calidad de vida de mi paciente. MMRC y CAT. Respecto al MMRC, si tu paciente tiene de 0 hasta 1 punto, lo colocas en este cuadro. Si tiene 2 o más, va en este otro lado, ¿sí? CAT, si tu CAT es menor a 10, lo colocas aquí. Si es mayor o igual a 10, lo colocas acá. ¿Es fácil? Sí, tienes que aprenderte los numeritos, pero otra cosa no. Ahora, respecto a las exacerbaciones, aquí pones 0 y aquí pones 1. ¿Facilito? Sí, más o menos. Ahora les explico en cristiano, en castellano, ¿ya? Tu paciente te viene a... Esto, cuando tú le preguntas por exacerbaciones, aparte de tu entrevista de cuánto fuman, no fuman, etcétera, etcétera, le vas a preguntar, señor, señora, en el último año, en los últimos 12 meses, ¿ha llegado alguna emergencia? ¿Ha ido a algún hospital porque le haya dado crisis, porque se le haya cerrado el pecho, porque haya tenido mucha dificultad respiratoria, o se haya ahogado? Si te dice que no ha ido ninguna crisis, no ha tenido ninguna exacerbación en el último año, tú le pones ese grandazo, 0. ¿Sí? Ese significa ese 0. Si te dice si he tenido al menos una vez o 2 en el último año, ya. Entonces, ¿dónde lo notamos? Arriba. Eso es lo que significa. Aquí los puntajes. Tengo que aprendérmelos para cuestión de examen, sí. Para cuestión práctica. El que viene en este primer grupo es aquel paciente que en el último año no ha tenido ninguna necesidad de ir al hospital porque no ha tenido ninguna crisis importante, pero que ahorita, si yo te digo que tiene un MMRC de 0 a 1, te preguntaré, ¿tiene una Disney importante? No. CAT menor a 10. Mientras más alto es el CAT, peor va su calidad de vida. Mientras más bajo, está más tranquilo. CAT menor a 10. ¿Cómo está? ¿Tranquilo o está mal? Paciente tranquilo. Este paciente es el típico paciente que sabe que tiene POC, como el dueño del local que le digo, no importa quién es, para ustedes, hermano. Que acude a sus controles, viene, sabe que tiene POC, sabe que no debe estar haciendo sus parrilladas, él mismo, pero viene siempre a sus chequeos, está llevando su tratamiento, no ha tenido crisis y viene básicamente a sus chequeos, pero sin necesidad, o sea, no es que tenga síntomas como tal, pero viene cada cierto tiempo a evaluarse.
Este es el típico paciente que no ha tenido crisis y viene a hacerse sus descartes, sus chequeos, su seguimiento. No tiene básicamente mayor clínica. A eso nosotros lo colocaremos como grupo A. Paciente que no ha tenido crisis, su calidad de vida está normal y su fatiga es mínima. Tiene su disnea, pero es una disnea bastante tolerable. En cambio, en este grupo, en este cuadradito, es aquel paciente que te va a decir: no, doctor, no he tenido ninguna crisis en el último año, he estado relativamente tranquilo, no he pisado un hospital, pero ahorita vengo porque ya me estoy sintiendo mal. El de acá te viene a hacerte un chequeo, el de acá viene porque ya se siente mal, viene por disnea, viene por tos, problema por toda esta clínica. Expectoración, a veces voto, a veces quiero votar y no puedo, siento que está mi pecho que me ronca, me suena, etc. A auscultas, tiene un montón de sibilantes. Este paciente viene mal, viene a chequeo, ninguno de los dos ha tenido crisis. Esto lo clasificaremos como B, grupo B. Antes, hasta el año 2023-24, existían estos grupos C y D. ¿Qué tenían que hacer? Decirles: el grupo C es aquel que ha tenido mayor o igual a un ingreso en el último año con un MRC de tanto, y el grupo B es de tanto. Pero como dijeron seguramente a los estudiantes, les da mucho dolor de cabeza aprenderse eso, dijeron: hay que desaparecer esas categorías. ¿Y qué letra le ponemos del abecedario? Nos borramos, ya cogimos la B, ya borramos la C, la D. ¿Cuál es la que sigue? Ponerle la E. Mucho trabajo para pensar en eso. ¿Cuál es la categoría E? ¿Qué pueden concluir? Es un paciente que, si te dice: en el último año ya tuve al menos un ingreso a emergencia por crisis, con eso es suficiente. Ya no me diga más, suficiente. Ya lo clasifique grupo E, porque ya no me importa, ya no me es interesante saber cuál es su CAS y su MRC. Ya basta que haya tenido una crisis, significa que no se está controlando bien. Y ahora integra el grupo E. ¿Qué tratamiento le da E? En el grupo A dice ahí un solo broncodilatador. Usualmente utilizamos un SABA o SAMA. Un broncodilatador de acción corta, ya sea beta agonista o antimuscarínico, pero condicional. ¿Por qué? Recuerda, no, doctor, pucha, es un dolor de cabeza aprenderme que para tu examen tienes que aprendértelo, sí o sí. Pero para más adelante tienes paciente con EPOC, ¿cuál era que el CAD? No, señor, ¿ha tenido crisis en el último año? ¿Ha ido al hospital? No. ¿Y cómo está ahorita? Tranquilo, al frente, ¿Ha tenido crisis en el último año? No, no he tenido crisis. Yo ahorita vengo porque me está fastidiando, tengo flemas, me sirve el pecho. Ya. ¿Qué grupo es? B. Y si es grupo B, aquí sí le damos terapia dual, con beta de acción prolongada y antimuscarínico de acción prolongada. LABA más LAMA. ¿Sí? Y el grupo E ya dijo: vengo, doctor, porque en el último año he tenido una crisis, doctor, en el último año he tenido ya 2 veces estoy viniendo al hospital a que me nebulicen, no me diga más, suficiente. Grupo E. Y si es grupo E, aquí hablamos de triple terapia: LABA más LAMA más corticoide inhalado. Pero la condición del uso del corticoide inhalado, a todo paciente con EPOC debes pedirle un hemograma. Realmente a todo paciente EPOC asma, en este caso debes pedirle un hemograma. ¿Pero por qué es importante el hemograma? Le vas a pedir un hemograma al paciente. Y en el hemograma vas a buscar el conteo de eosinófilos. Y si los eosinófilos en sangre son mayor o iguales a 300, corresponde aumentarle el corticoide inhalado. Doctor, tiene menos de 300, podrías quedarte con un LABA-LAMA, solo que la dosificación cambia. Aquí las dosis son menores, acá son dosis mayores. ¿Claro hasta ahí? Mejora leerles más con esa tabla. Hola, dos. Sí, si los eosinófilos, si no nos quedamos solo con dosis más altas. Dosis tope. ¿Y a qué dosis tope nos referimos? Al típico 2 o cada 12. A eso. ¿Ya? ¿Ya casi acabamos? Paciente con EPOC. Paciente con EPOC. El paciente con EPOC, hemos dicho que son pacientes que tienen en su mayoría mayores de 65, 60 años de edad, son personas mayores. El paciente asmático es un paciente que debuta
en su juventud, niñez, adolescencia. El paciente con EPOC es un paciente que debuta ya en edad adulta y hay un factor de riesgo, humo de leña, tabaco, exposición ambiental, exposición laboral, etc. O sea, hay algo que te justifica de dónde salió esa sintomatología. Y como siempre decimos, en la vida en general hay dos poblaciones que deben ser bien cuidadas. ¿Cuáles son esos dos tipos de poblaciones que deben ser cuidadas? Los bien pequeñitos y los adultos, son los extremos de la vida. ¿Y qué caracteriza a esos dos grupos? Los bien pequeñitos, que los niñitos, sobre todo los menores de 2 años, ¿qué es lo que deben tener completo, que procuraremos no les falte? Su esquema de vacunación. En los niñitos, eso les van a reforzar a ustedes en pediatría cuando lleguen. Pero en los adultos también es importante, en los mayores de 60 años, su esquema de vacunación. ¿Por qué? Porque el riesgo de coinfecciones que pueden tener estos pacientes. Entonces, la normativa para manejo de EPOC hasta antes de la pandemia decía, pacientes mayores de 60 años debe tener su carnet de vacuna o debe tener sus vacunas completas contra influenza y neumococo, así te decía. ¿Ya? Ahora, después de la pandemia le sumaron una tercera vacuna. ¿Cuál es? La COVID, obviamente, la COVID. Entonces, hasta el 2023, más o menos, 22, 23, te decían las guías. Ahora debe ser influenza, neumococo y COVID. Para ahora, desde el 2025 en adelante, se están sumando 3 vacunas más. Debes tener neumococo, influenza, COVID, herpes virus respiratorio sincitial y la difteria pertussis tétanos, la DPT. Porque con eso está mejorando el sistema inmune de nuestro paciente. Nunca se olviden, por lo menos el paciente con EPOC, aparte del tratamiento farmacológico que le van a dar, que es importante, una de las medidas más importantes, inclusive por encima del tratamiento farmacológico, es, 1, retirar la exposición a lo que le está empeorando o le ha generado este problema, ya sea humo, tabaco, etc. 2, actividad física. A su paciente debe siempre recomendarle ejercicio. De repente, no, doctor, no puedo correr, pero haciendo caminatas, subir, bajar gradas, el paciente sedentario es el que peor le va, tiene que hacer actividad física. Fisioterapia respiratoria si fuera necesario. Siguiente, completar esquema de vacunación. Con eso a tu paciente lo vas a tener bien cuidadito. El esquema de vacunación de esas 6 vacunas, hay algunas que estén incluidas en el calendario de vacunación y por ende son gratis, pero hay otras como por ejemplo el respiratorio sincitial o la herpes virus que no están en el calendario, que son un pago adicional. Entonces, aparte de eso, entonces, lo que se puede, se completa, pero ideal que sean los 6, es lo ideal. Pero algunos pacientes, a pesar de que tú les dices tratamiento, lastimosamente quieras, hay enfermedades que por más que tú quieras controlarlas no se pueden, siguen progresando. Hay pacientes EPOC que por más que intentaron dejar el cigarro, no lo dejan. Por más que le dices deja de exponerse, no se dejan de exponer y esto va empeorando. Y poco a poco la disnea llega hasta el pozo. Llega un punto en que vas a ver a tu paciente sentado, conversándote y haciéndote esto. Imagínate que es tu abuelito, que es tu abuelita, que es tu papá, que es tu mamá. ¿Qué le darías a esta ropa? Si lo ves. Y le pones el saturador, está saturando en 79, 80%. ¿Qué le das? Oxígeno. Son pacientes candidatos para oxígeno. Hay pacientes con EPOC, a pesar que no se han controlado, ya deben ser usuarios de oxígeno en domicilio. Hay criterios para darle oxígeno al paciente. Paciente con diagnóstico de insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es el diagnóstico gasométrico de insuficiencia respiratoria? PO2, presión parcial de oxígeno, menor de 60 milímetros de mercurio. A nivel del mar ya hay ambiental, pero quedémonos con PO2 menor de 60 milímetros de mercurio. En el paciente con EPOC, si la PO2 es menor de 60 milímetros de mercurio y adicional a eso tiene una de las dos siguientes comorbilidades, o tiene falla cardíaca derecha, confort pulmonar, o tiene policitemia secundaria, ese paciente debe tener oxígeno suplementario. Eso si está entre 60 y 55. Si está por debajo de 55, tenga o no tenga alguna comorbilidad adicional, sí o sí,
oxígeno domiciliario. Entonces, si les preguntaré cuáles son los criterios gasométricos de oxígeno domiciliario, los que ustedes ven aquí. Ojo a esto. Si el paciente les pregunta en algún momento, doctor, doctora, ya, un minuto. Doctor, doctora, voy a curarme, lastimosamente no se cura. El oxígeno lo único que hace es mejorar la supervivencia, no otra cosa lastimosamente no. Lo mismo que les dije, ¿qué es una exacerbación? 2 días de puto en menor de 14 días. Lo mismo que les dije. Y se acaba. No se vayan, muy cosas mías. Listo.